Seguimos trabajando con la derivada de una función. Ahora vamos a ver la regla de la cadena. ¿Para qué sirve la regla de la cadena? La regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas, o sea, una función que está integrada por dos o más funciones. La idea es derivar de afuera hacia adentro, quiere decir, la función que contiene a las otras funciones la derivo primero. Por ejemplo, si yo tengo una función que puedo escribir como la función u y dentro de la función u una función b, la derivada de toda esa función va a ser la derivada de u por la derivada de b, ¿sí? Pero en la derivada de u lo que voy a hacer es a la b dejarla sin derivar. Es decir, que si yo tengo una función f, que es una función compuesta por u y por b, la derivada de esa función f va a ser la derivada de u con b adentro sin derivar por la derivada de b. La idea siempre es ir de afuera hacia adentro y lo vamos a ver en los próximos 4 ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es si nos dan una función f de x que es igual, por ejemplo, a un paréntesis con una función dentro, 4x al cuadrado más 1, todo elevado a la 5. Yo acá lo voy a tomar como una composición de funciones. Imagino una función que es x a la 5, algo a la 5, y adentro de esa función reemplazo la x por 4x al cuadrado más 1. O sea, estoy tomando una composición de funciones que en definitiva sería imaginar que tengo una función u que es x a la 5 y una función b que es 4x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y tengo la composición de b dentro de la función u. ¿Cómo hago esta derivada? Bueno, fíjense que la regla de la cadena nos dice que si yo tengo una función donde tengo una dentro de la otra, es primero la derivada de f va a ser entonces la derivada de la de afuera. Siempre voy a ir de afuera hacia adentro. Esa es la clave en la regla de la cadena. O sea, voy a ir de afuera hacia adentro. O sea, derivo afuera. ¿Afuera qué sería? Sería 5 por lo que tengo en el paréntesis a la 4. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Entonces, lo escribo así y adentro dejo igual. Estoy derivando lo de afuera por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada de 4x al cuadrado más 1. O sea que la derivada de lo de adentro es 8x. ¿Sí? Acá estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque hago la derivada de u con b adentro sin derivar por la derivada de b. Bien, tenemos para derivar la función f de x igual a e a la x al cuadrado. La derivada va a ser la derivada siempre de afuera hacia adentro. Yo tengo que pensar esto como e a la algo, ¿sí? E a la x, la derivada es e a la x. Entonces, esto lo pienso como e a la x al cuadrado. Y ahora la derivada del exponente. La derivada de x al cuadrado es 2x. Vamos a suponer ahora que tenemos la función e a la menos x.
Otra vez, recuerdo, regla de la cadena, derivo de afuera hacia adentro. O sea, e a la algo, la derivada es ese e a la algo. Y ahora debo hacer la derivada del exponente, no me tengo que olvidar de hacer luego la derivada de la función que está dentro de esta función. Y la derivada de menos x es menos 1. En definitiva, esta derivada entonces es menos e a la menos x. Veamos este último ejemplo. Acá tengo una función afuera, lo que sería de afuera hacia adentro. Afuera me encuentro primero con el logaritmo y luego adentro la función 5x a la 4 más 1. ¿Sí? Si tengo que derivar de afuera hacia adentro, lo primero que tengo que pensar es cuál era la derivada del logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, en esta derivada lo que voy a hacer es 1 sobre lo que sería ahora la x, que es 5x a la 4 más 1. Y ahora sí voy a hacer la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y la derivada de lo que está dentro del paréntesis es 4 por 5, o sea 20x a la 3. Más la derivada de 1, que es 0. En definitiva, esta derivada es 20x al cubo sobre 5x a la 4 más 1. Esto fue regla de la cadena. Continuamos con una próxima clase.